El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:29 en la mañana. Correcto. Nos desconectamos unos minutos de Majestad Televisión. Más adelante estaremos retomando. Van a tener una entrevista en Majestad, así que más adelante van a retomar nuestra señal. Pero en Santo Domingo nos pueden seguir por el canal 3 de TVNet. Recuerden, estamos en señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en www.radiomajestad.com. Estamos en Facebook Live por las fanpages de Primera Plana y de Majestad Radio. Vamos con una visión distinta. Escuchamos a Michael Aulestia. ¿Tiene o no razón quien en este momento ha ejercido el derecho legal a objetar una precandidatura? Le pregunto al jurista Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, la UID, y que además tiene conocimiento de los temas electorales. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Gracias por la invitación. Siempre honrado. Y un saludo pues a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan. Gracias. Me imagino que le escuchó al dirigente político Michael Aulestia. Me gustaría saber una opinión sobre eso. Sí, claro, justamente como usted bien lo señala, Fabricio, por tener una visión diferente y por responsabilidad, ¿no? Sí, lo escuché a Michael Aulestia. Bueno, realmente sí, tengo manifiestamente una visión diferente respecto de la situación del binomio Arauz-Rabascal, precisamente en lo que tiene que ver con la candidatura de Carlos Rabascal. Esta candidatura, pues, ha sido, como bien lo señala Michael Aulestia, objetada por parte de él, pero nuevamente, y tengo que decirlo manifiestamente, existe un error de acuerdo a la temporalidad. Debido a que el proceso estaba detenido, los plazos estuvieron suspendidos, pero el Consejo Nacional Electoral el día viernes, ¿sí?, procede con la calificación de la candidatura de Carlos Rabascal, ¿sí? Una vez presentada la calificación de la candidatura de Carlos Rabascal, ¿qué es lo que tiene que hacer administrativamente el Consejo Nacional Electoral? Notificar al resto de organizaciones políticas para que en ese momento presenten la objeción, ¿sí? Entonces ahí estamos con un primer pequeño gran error. Permítame que le interrumpa, porque justamente eso yo le decía, a mí me sorprendió porque yo no sabía que ya había presentado la objeción a la candidatura, porque yo entiendo que para presentar una objeción a una candidatura, y digo, sin ser abogado, hablo desde un elemental sentido común, para presentar una objeción a una candidatura, primero esa candidatura tiene que estar calificada, debe ser notificada a todas las organizaciones políticas que tienen un plazo, me parece, de 3 días, si es que así lo consideran, para objetar esa candidatura. Así termina siendo. Definitivamente, Fabricio, así es como termina, porque si es que no se notifica al resto de organizaciones políticas que es el acto formal a través del cual el Consejo Nacional Electoral pone en conocimiento del resto de organizaciones políticas de dicho acto administrativo, ¿cómo saben? ¿Sí? Están con base a una especulación o con base a las notificaciones que en este caso lo hace de manera general el Consejo Nacional Electoral, o sea, a través de ruedas de prensa. O sea, lo que estamos diciendo en este momento es que a esta hora todavía las organizaciones políticas no han recibido en sus casilleros la calificación por parte del CNE. ¿Vendría a ser así? Debería ser así, Fabricio. No sé, porque efectivamente yo no tengo un casillero electoral y el Consejo Nacional Electoral tampoco señala cuándo notifica, pero la candidatura fue calificada el día viernes, me parece que a las 8 de la noche, si es que seguimos un poquito cómo se desenvuelve el proceso electoral. Y el Consejo Nacional Electoral tiene el plazo de 24 horas para notificarla, es un trámite interno. Entonces, en ese sentido, usted sabe que estamos en periodo electoral por cuanto todos los días son hábiles. Ya deberían haber notificado, y una vez notificadas las organizaciones políticas que tienen legitimidad de personería, es decir, que participan en el Consejo Nacional, que participan en las elecciones, podrán presentar su recurso de objeción, ¿sí? Y bueno, no es tanto recurso, sino es una objeción, es un más que un recurso judicial, es una reclamación al proceso como tal, pero entenderíamos pues que si es que se notificó esto a lo largo del fin de semana, recién desde la notificación se puede presentar la objeción, en este caso de Michael Aulestia. Lamentablemente creo que la presentó previamente, así que el Consejo Nacional Electoral, si es que, no quiero adelantar criterio, no está dentro de mis funciones, si es que la presentó fuera de tiempo, pues tendría que rechazarla pues prima facie, es decir, en estricto sentido y en el primer acto. Pero bueno,
Sí. Sí, justo le iba a decir. Digamos que el CNE tome en cuenta esta objeción y la tramita. Digamos eso. Sí. Digamos que el Consejo Nacional Electoral, en virtud del principio de pro participación, pro proceso electoral y pro organizaciones políticas, decide dar trámite y conocer la objeción presentada. Bueno, en primer lugar, creo que Michael Aulestia también ya ha subsanado el tema de la legitimidad de personería, porque en ruedas de prensa vi que lo estaba presentando con el Partido Sociedad Patriótica. Bueno, está en ese sentido también subsanado eso. Pero vamos un poquito más allá y vamos a lo que es el fondo de lo que se está objetando. Se dice que el señor Carlos Rabascal, pues, es dueño de capital accionario en el Banco de Guayaquil y que el Banco de Guayaquil tiene, a su vez, es dueño de capital accionario en un banco, en un paraíso fiscal. Pero tenemos que hacer una inteligencia normativa. Y eso es lo que siempre yo aconsejo desde la academia. Tenemos que empaparnos de todas las reglas que vienen a reglamentar, valga la cacofonía, una institución jurídica. En este caso, institución jurídica o política como inhabilidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos dice el Código de la Democracia en el artículo 96.6? Que serán inhabilidades generales de los candidatos quienes tengan bienes o capitales, ¿sí?, en paraísos fiscales. Efectivamente, Panamá está considerado por el Ecuador como un paraíso fiscal. Sin embargo, entendamos la derivación de esto, ¿sí? Todo esto se da a través de la consulta popular de 2017, la misma que se efectuó el 19 de febrero del mismo año, ¿sí? Y en virtud de la consulta se generan dos normas específicas. La primera, que es la ley de la aplicación de la consulta popular, que hasta su publicación en el registro oficial sale meses después. Pero también la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera nos dice y nos da cierta regulación. Para mí, en lo personal, estimado Fabricio, la relación jurídica se termina en la situación bajo los conceptos Carlos Rabascal, Banco de Guayaquil, y no tiene capitales de accionarios fuera del país, porque es el Banco de Guayaquil, una persona jurídica diferente a la persona natural Carlos Rabascal, quien tiene el capital accionario. Vamos a un segundo concepto, digamos que sí existe propiedad indirecta. La propiedad indirecta en el ámbito societario y en el ámbito financiero es regulada en este caso por la Junta. Y la Junta nos dice que para que se considere propiedad indirecta se tiene que tener el 6% del capital dentro de la persona jurídica. ¿Qué persona jurídica en este caso? Banco de Guayaquil. Y que ésta, a su vez, debe tener otro 6% en la institución que está siendo objeto de análisis, ergo, el banco en Panamá, ¿sí? Carlos Rabascal, y según pues la denuncia, tiene el 0.707%, cosa que no va bajo ningún concepto a llegar al 6% sobre el Banco de Guayaquil y peor aún, ese 6% sobre la entidad que en este caso está fuera del país. Por lo tanto, no se configura, en mi modo de ver, la inhabilidad, ¿sí? Se ha dicho además que se tendrá que demostrar que el banco es una sociedad de capital abierto. Bueno, eso es derecho societario elemental, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los tipos de sociedades? Capital abierto y capital cerrado. Una sociedad anónima por concepto y conforme lo establece nuestra ley de compañías, es una sociedad de capital abierto. ¿Por qué? Porque la forma en la que se materializan las participaciones accionarias es a través de acciones. Y las acciones están en el normal flujo comercial porque estas siempre están a disposición de sus accionistas. Esas acciones, por ejemplo, pueden ser puestas o negociadas en la bolsa. Si es que el Banco de Guayaquil cotiza en bolsa y se ha inscrito, pueden ser negociadas en bolsa. Pero vamos a una cosa mucho más simple, Fabricio. Y perdón, voy a utilizar un ejemplo personal. Hace poco yo heredé algunas acciones de La Favorita, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucedió? A través del trámite de transferencia en este caso, de las acciones, yo ahora soy propietario de acciones. ¿Por qué? Porque La Favorita S.A., ¿sí?, sociedad anónima, pone a disposición eso. ¿Y qué pasa si yo tengo mi talonario de acciones y tengo un negocio con usted, Fabricio, ¿sí? Y le digo, ¿sabe qué, Fabricio? Usted entrégame cierto dinero y yo le vendo mis acciones. Solo firmo el talonario, voy e inscribo a la Superintendencia de Compañías y listo. Por la facilidad del trámite es que se dice que las sociedades anónimas son sociedades de capital abierto. Las sociedades de capital cerrado en el Ecuador, nosotros tenemos pues a las compañías limitadas, donde la junta directiva es la que tiene que tomar la decisión si se venden o no se venden las, en este caso, participaciones. Eso sería. Y para mí, como le digo, Fabricio, la inhabilidad
está totalmente, no existe dicha inhabilidad debido a la regulación que existe en la ley, en la resolución, en la ley de aplicación de la Consulta Popular 2017, en la resolución de la Junta, más la ley de compañías y, como les digo, derecho societario básico. Hay un tema, por ejemplo, que ha sido mencionado hace minutos por Michael Aulestia, presidente del Movimiento Ahora, y le traslado a nuestro invitado, el jurista Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la UID, Universidad Internacional del Ecuador, que tiene la gentileza de atendernos. Él dice, y yo le decía, mejor dicho, le decía que el Banco de Guayaquil está domiciliado en Guayaquil, pero Michael Aulestia recordaba de alguna forma el sentido de la impugnación que en su momento, o de la objeción que en su momento fue presentada por UNES respecto de Guillermo Lasso, y hablaban justamente del Banco de Guayaquil y su filial de Panamá. No sé si aquí podemos encontrar una relación que justifique esta objeción presentada por Michael Aulestia, doctor. No se justifica, estimado Fabricio, ya que el domicilio, en este caso de una persona jurídica, se da de acuerdo a la forma de constitución, y el Banco de Guayaquil, revisando un poquito su hoja societaria, está domiciliado en la ciudad de Guayaquil. Es diferente que una persona jurídica, por su actividad comercial, en este caso la intermediación financiera, abra una filial que viene a ser otra persona jurídica, Fabricio, no es la misma persona, es una tercera persona jurídica en un país que sea considerado paraíso fiscal. Es decir, por ejemplo, lo que se menciona, doctor, de Banisi, que entiendo que es el banco abierto en Panamá, no es el Banco de Guayaquil, es otro banco. Es otro banco en el cual el Banco de Guayaquil tiene participación en su capital accionario. Sí, y el mismo que se abre, estimado Fabricio, de acuerdo a lo que la legislación, en este caso panameña, determina. ¿Sí? El accionista como tal puede darse el caso, ¿sí? Si es que es una sociedad de capital abierto de acuerdo a la legislación panameña, puede darse el caso en el que el señor Guillermo Lasso tenga acciones o participación en el capital accionario de manera directa, es decir, él ser propietario de las acciones. Pero nuevamente es el Banco de Guayaquil el que tiene, es exactamente el mismo caso. Además, habría que ver si el señor Lasso tiene ese 6% en el Banco de Guayaquil y a su vez... Lasso, sí. Lasso, sí. Tiene el 6% y a su vez el Banco de Guayaquil tiene ese otro 6% sobre la sociedad analizada. Hay una falla también, cabe resaltarlo, en que UNES no presenta las pruebas necesarias, porque ya se habla de pruebas, ya que fue un proceso contencioso electoral, no presentó las pruebas necesarias para determinar esa propiedad. Claro, ¿sí? Entiendo que UNES lo que hizo, y esto lo conversó con nosotros hace un par de semanas el jurista Mauro Andino Espinosa, presentó básicamente el reportaje del medio Página 12 de Argentina, que apareció en el año 2017, pero no es que adjuntaron una documentación, un certificado que justamente avale este tema. Totalmente, Fabricio, sí, si uno lee un poquito la sentencia, lo que hace el juez ponente es rechazar el recurso contencioso electoral en virtud de que no existen las suficientes pruebas y como bien lo señala usted, pues solo se adjuntó este reportaje de este portal web. Sin embargo, acá pues la objeción del señor Aulestia y luego él entiendo que señala y dice que irá hasta las últimas instancias, que es el contencioso electoral, deberá presentar todas las pruebas, porque ya en el contencioso estamos hablando de pruebas, ¿sí? En el Consejo Nacional Electoral no hay pruebas como tal, ¿no? Hay evidencias o material a través del cual se tiene que sustentar la objeción, pero tendría que presentar las pruebas, judicializarlas, es decir, tienen que llevarse a cabo ante el Tribunal Contencioso Electoral de acuerdo a lo que determina la legislación y efectivamente demostrar, porque la carga de la prueba en este caso le corresponde a quien presenta el recurso contencioso, demostrar que Carlos Rabascal Salazar tiene el 6% y que a su vez el Banco de Guayaquil tiene ese otro 6% en Panamá. Entonces ya será la estrategia jurídica que tenga, pues en este caso ahora el movimiento ahora con Sociedad Patriótica o el propio señor Aulestia quien tiene que presentarlo de esa manera. Por lo pronto, como yo le digo, no existe inhabilidad y el Consejo Nacional Electoral tendría que proceder conforme y lo que siempre he señalado a derecho corresponde. Correcto, a mí me queda clarísima esa parte. Yo incluso el día viernes hice un comentario en este sentido, porque sí me parece extraño, pero claro, hay posiciones distintas y es legítimo que se las exprese. Ahora, sobre los plazos, me explicaba Michael Aulestia, no debería ser muy largo, o sea, este tema debería conocerse ya esta semana.
Sí, efectivamente, Fabricio, si es que la resolución del Consejo Nacional Electoral fue notificada a lo largo del fin de semana y hasta la resolución de la objeción tendría que ser a más tardar el día jueves o viernes. Obviamente de ahí vendrá una nueva resolución del Consejo Nacional Electoral en la cual se rechace o niegue la objeción. No sé si el movimiento ahora y Sociedad Patriótica tenga planeado presentar una nueva objeción cuando efectivamente el tiempo así tiempo así le corresponda. O sea, usted ¿sí? sostiene que esto que ha dicho el señor Aulestia, que presentó el día jueves, debería ser rechazado por el CNE con base en la explicación que usted está señalando. Así es, Fabricio, es atemporal porque uno presenta una objeción respecto de un acto administrativo, de una actuación de la administración electoral. En este caso es una objeción sobre qué, sobre una especulación o sobre una noticia, que respetar un poquito la institucionalidad también, ¿no? Porque esa indeterminación respecto del juego electoral es lo que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Entonces, para mí, igual, sigue estando mal presentada en virtud del tiempo, pero digamos, como le decíamos, Fabricio, aquí estamos para analizar todos los escenarios, digamos, que pasa, ya analizamos un poco el fondo, digamos que la rechaza. Entonces, en este caso, el Consejo Nacional Electoral tendría que emitir una resolución por parte del Pleno, notificar esa resolución y recién en ese momento se pueden presentar el recurso subjetivo ante el Tribunal Contencioso Electoral, ¿sí? Correcto. Y aquí sí estamos hablando de es una apelación finalmente a una candidatura. Finalmente es una apelación a una candidatura, no a una resolución. Y de ahí el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral es el que tendrá que resolver en sede jurisdiccional y como última y definitiva instancia. El Tribunal Contencioso, Fabricio, tiene, me parece que 15 días para resolver, así que todavía estamos... A mí me parece que esta todavía es una novela, que se va a demorar. Sí. Se va a demorar. Es que existe un uso indebido, yo lo he dicho varias veces, existe un uso indebido de los recursos administrativos y jurisdiccionales en el ámbito electoral, ¿sí? Está dentro de las estrategias, y esto no es solo de este proceso electoral, sino hacia atrás un poco, está dentro de las estrategias de las organizaciones políticas, causar letargos en el proceso electoral por una u otra razón, ¿no? Inclusive como estrategia para demorar la campaña electoral y para que el sujeto activo, en este caso el candidato, no inicie su campaña en su momento adecuado. Pero escuchaba la parte del editorial suyo, Fabricio, siempre con agrado. Muchas gracias. Sí, en el tema de la cultura electoral latinoamericana. Entonces, tenemos que respetar un poquito la institucionalidad y la democracia. Y nunca me voy a cansar de señalarlo, esto siempre le digo a mis queridos alumnos que también deben estar como radioescuchas de la UID, les digo, la democracia siempre va a implicar derecho, siempre. La democracia siempre va a tener reglas de juego y tiene reglas de juego de carácter constitucional, las que tienen que ser respetadas desde el inicio hasta el final del proceso electoral. No hay cabida para subterfugios. Correcto, doctor. Le agradezco mucho por estos aportes que me parece apuntan igualmente a enriquecer el debate público. Muy amable, doctor. A usted muchas gracias por la oportunidad, estimado Fabricio. Que tenga un buen día. Gracias. Buenos días, Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, con su visión en torno a esta objeción a la precandidatura de Carlos Rabascal, que previamente la había expuesto aquí, la había argumentado el presidente del movimiento político, ahora Michael Aulestia. Estamos a la espera de las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Por cierto, me están informando del CNE que todavía no ha sido calificado el binomio, que el informe jurídico aún no lo conoce el Pleno del CNE. Eso deberá ocurrir en estas horas. Y claro, una vez calificado vendrá esta fase, lo que decía Esteban Ron, ¿no? Esta fase de notificación a las organizaciones políticas para que puedan presentar algún tipo de objeción a las candidaturas si es que así lo consideran. Pero esto igualmente ha generado una discusión jurídica. Queda allí para el análisis, ¿ah? 7:47 en la primera hora.